Bien, el artículo que busqué es de significados, rituales y principios en el primer día de clases. Me parece que este artículo habla perfectamente bien de lo leído Representación Social de Denise Jodelet y sobre lo que habla Moscovici, de los fenómenos representativos a la noción de representación social. Es la elaboración por parte de una colectividad bajo una inducción social. Por ejemplo, aquí el profesor llega a clases, pero este profesor es de psicología. Simplemente hace un ritual de un día normal, del primer día de clases, y se da cuenta como los alumnos lo ven como una figura de autoridad, como lo más importante a veces para los alumnos es la calificación. Entonces él empieza a interactuar con los alumnos de manera totalmente diferente, preguntando situaciones, con risa. De hecho, le dice a los alumnos, ¿qué recuerdan del semestre pasado? ¿Cuál es su nombre? Y bueno, muchos empiezan a como a romper el hielo y a reír. Y el profesor, en forma también de, pues de risa, empieza a decir, le dicen, profesor, ¿y usted cómo se llama? Ah, ¿cómo me llamo? No sé cómo me llamo. Y empieza así como a jugar con ellos y a romper ese hielo. Y el profesor de alguna manera le dice, yo estoy aquí porque pues soy amigo del director y pues no tenía trabajo y vengo aquí a darles este curso. Y empiezan a preguntar a los alumnos cómo van a pasar de curso y él dice a evaluación y nunca da una respuesta en concreto, ¿no? Entonces aquí él ya elaboró de alguna manera esa imagen, ¿no? Que tienen los alumnos, la representación social en tanto que de fenómenos, las representaciones sociales se presentan bajo formas variadas, más o menos complejas, como imágenes que condensan un conjunto de significados. Porque aquí el profesor, como comentaba, dice aquí que es la co-construcción de significados educativos en una comunidad del aprendizaje, que plantea la transformación de la cultura del aula al tiempo que se investiga. Se analiza la primer clase de un curso universitario con el objetivo de explorar los significados construidos por sus participantes, un docente y sus alumnos, así como para identificar algunos rituales y principios que configuran el contexto de actividad. El eje de intervención es la co-construcción de la comunidad del aprendizaje tomando como base el modelo histórico-cultural, los cuales a la par representarán las categorías analíticas en cuestión. Se presentan algunas secuencias de diálogo que se suceden a lo largo de la resignificación de los rituales educativos prevalecientes en la cultura institucional. Se discute la pertinencia del modelo a partir de su potencial en la intervención escolar y de su relevancia en la teoría de la psicología educativa. Entonces, aquí en la introducción, los alumnos y los docentes hacen y dicen en sus escuelas, en sus aulas, desde la psicología cognitiva, los estudios se han centrado en la construcción del conocimiento, mostrando la importancia de las estrategias, habilidades de pensamientos y solución de problemas en el aprendizaje. Otros estudios con una orientación más etnográfica han mostrado la relevancia de atender también otros comportamientos y actos del habla que no pueden ser simplemente categorizados como académicos o dirigidos a las metas de aprendizaje. Los hallazgos de estas dos últimas miradas teóricas han revelado que lo que se aprende y se enseña en la escuela es mucho mayor que lo contenido en el currículo formal, dada la diversidad de intercambios simbólicos, sociales y afectivos ahí generados. Así, pues las aulas llegan a convertirse en un mundo cotidiano lleno de significados, acciones, rutinas, familiares, todo lo cual podemos asumir, aún sin necesidad de comprender cómo lo hacemos, es indagar lo que realmente ocurre. Implica un reto importante relacionado con el hecho de lo que ahí se realiza. Los elementos para acotar la noción de la representación social. La representación social se define por un contenido de informaciones e imágenes. La mayoría de los alumnos sentía que el profesor era pues lo veían con mucha autoridad, pero él cuando empezó a dialogar con ellos, empezó a romper como ese hielo y a interactuar con ellos. Entonces aquí se destacaron en esta investigación tres elementos más se destacan dentro de esta primera sesión, los cuales serán ejes guías a lo largo de las actividades escolares y que corresponden a la importancia
de los autores consideramos para la co-construcción de la comunidad de aprendizaje, donde se va a privilegiar la información de la importancia de la diversidad, anteponiendo la búsqueda de la homogeneidad tradicional. Por otro lado, se trabaja también en mostrar que lo importante no es el contenido en sí, sino la significación de la importancia de aprender dicho contenido. El último de los elementos que aparece en esta serie de secuencias es propio de las intenciones de la comunidad y a la cual no solo se le ha dado la importancia debida, sino que ni siquiera se vislumbra como factor de cambio en los procesos de aprendizaje, y es el que hace referencia a la concepción de la profesionalización temprana, factor determinante para la construcción de relaciones de igualdad y de aspectos éticos y profesionalizantes desde los comienzos de la profesión. También identificaron otros factores potenciadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también nos dan cuenta de la mayor importancia del modelo en cuestión, ya que desde los planteamientos teóricos base nos dan pie a trabajar no solo en los planos de la intervención y la investigación, sino de la construcción o constructos de cultura, actividad, contexto y aspectos situacionales de los mismos que se tornan en ejes fundamentales para la comprensión del fenómeno educativo. Cuando el profesor se dio cuenta que lo más importante para los alumnos siempre preguntaban por cómo iba a evaluar, y siempre iban esas preguntas, ¿no? Él hacía otro tipo de preguntas y decía que ellos venían igual que él para aprender. Entonces, esta es la investigación que creo yo que se adapta muy bien a lo que leímos de pensamiento y, bueno, la representación social de Denise Hodelet.